dijo el Señor Jesucristo, pues no tenés que dejarlo de hacer. Era necesario juicio y misericordia y no dejar de hacer lo otro, porque si lo tienen que hacer. Y hoy hay muchos judíos que sirven al Señor, pero que no le pueden servir completamente. Y que leen la Escritura, y que leen la Torá, y que leen los Salmos, y que buscan servir al Señor íntegramente, como está escrito. Pero no podrán servirle porque no hay templo, porque algo está detenido. Pero en su corazón ellos son judíos, fieles al Señor, pero no van a aceptar, aunque sean como Nicodemo, aunque sean como José de Arimatea, no van a aceptar a Jesucristo, porque dicen, para aceptar al Mesías tengo que ser cristiano. Y entonces dice, ¿y ser cristiano qué? El judío dice, ser cristiano es aceptar que el Mesías está muerto. El Mesías nació el 25 de diciembre. Y ellos saben, dice, eso es blasfemia, porque el 25 de diciembre es el nacimiento del Dios hombre. Ser cristiano entonces es guardar el día del domingo, porque ahí resucitó el Mesías, dice. Eso es blasfemia, porque el Señor dijo que era el día sábado y que aún el Señor jamás va a cambiar su palabra. Y ahora resulta que los cristianos dicen, no, dijo el Señor que ya no es sábado, ahora es domingo, porque Jesucristo, el que dice del Mesías ellos, nació el domingo. Y luego dicen los judíos, el que nació de una mujer, y nació de una mujer que no tuvo contacto con un hombre. No, los que nacen así son los dioses griegos. Zeus vio una mujer y se metió, y nació Perseo, y empiezan a decir, ¿no? Y luego dicen que Dios es el mismo que dijo que se hizo carne. ¿Cómo el Señor va a venir y se va a hacer carne? Y cuando empiezan a analizar toda la enseñanza del cristianismo, dicen los judíos, imposible. Los cristianos realmente son paganos. Analizan toda la doctrina del cristianismo y dicen, son paganos. Solo agarran lo que les conviene. Comen carne de puerco y hacen todas esas atrocidades. Pero la ley del diezmo sí la guardan. Cosas que todo eso te dice el judío. No, ser cristiano es servir a los demonios. Porque ser cristiano es servir a todos esos dioses. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que tienen razón. Exactamente, el judío ve el cristianismo en el mundo, y el cristianismo en el mundo no es paganismo. Esa es una gran verdad. ¿Qué necesitan? Necesitan descubrir a la iglesia de Dios, pero no la puede ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no la puede ver? Porque está endurecido. Está endurecido. Diría el apóstol Pablo, hermanos, segunda a los Corintios capítulo 3. ¿Quién lee el verso 14? Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Amén. Amén. Los sentidos de ellos no pueden, mis hermanos, analizar bien las cosas, porque el Señor ha hecho que esto esté en ellos de una manera diferente. Su pensamiento los lleva a algo distinto. El Señor quiso que fuera así. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? No lo sé, pero el Señor quiso que fuera así. Y ellos no entienden aún todavía, pero lo van a entender y lo van a recibir. Pero mientras tanto,
Mientras tanto, el que va a hacer que el nombre de Dios sea glorificado es la iglesia de Dios. Y el pueblo judío estará allí, esperando la venida del Mesías. Y nosotros le hemos recibido. Pero ellos no pueden percibir que esto sea una verdad. No lo pueden aceptar. Porque lo que muchos de ellos ven como cristianismo, o como lo que se dice iglesia de Dios, porque todos nos llamamos iglesia de Dios, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia de Dios. Quítenle el israelita, recuerden que eso es cuestiones, digamos, administrativas. El israelita se lo pusimos ahí para distinguirnos. El nombre de la iglesia es iglesia de Dios, pero todos se hacen llamar iglesia de Dios. Y lo que el pueblo judío ve como iglesia de Dios, en el mundo solamente paganismo. No van a poder descubrir la iglesia de Dios. ¿Por qué? Tienen un pensamiento distinto. Ese pensamiento lo ha hecho precisamente el Señor para darle movimiento a la iglesia de Dios a través del mundo. ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera sido distinto? No lo sé. Sí, no solamente los judíos hubieran sido perseguidos. Quizás la iglesia no hubiera sido escondida en algún lugar. Quizás no habría pasado lo que pasó. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que la iglesia de Dios está caminando en el mundo y que está convirtiendo a muchos y que el pueblo judío solamente está ahí y se va a convertir a alguien, lo va a convertir al judaísmo, pero no al cristianismo. Y de ahí es que nosotros veamos entonces precisamente lo difícil que es quienes se dicen judíos, quienes se dicen mesiánicos, realmente, mis hermanos, pueden llevar a la iglesia de Dios al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, porque quieren ser judíos cristianos. Y eso es algo que el aceptar a Jesucristo solamente es para el nuevo Israel de Dios. Y los judíos van a hacer su labor y van a convertir a muchos hermanos, pero solamente serán aquellos pueblos que se adhieran al judaísmo. Pero para nosotros, mis hermanos, lo más importante es la venida del Mesías que ya está entre nosotros. Ellos lo esperarán. Y algunas ahora, los judíos tienen una lucha muy dura y están queriendo convertir y quitar la mente que tienen los cristianos de que ellos son la iglesia o el pueblo de Dios. Y lo van a hacer para algunos. Nosotros aceptamos que todo lo que ellos enseñan es real de acuerdo a las escrituras. Y lo que ellos no han podido ver es al Mesías. Y que no lo van a ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor se lo permita. Dice en el versículo número 15 de capítulo 3 de 2 de los Corintios. Y aún dice, hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas, cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Entonces, cuando ellos reciban el Espíritu de Dios, serán libres de todo. Y libres de eso que no les permitía observar que el Mesías es el Hijo de Dios. Y eso no va a suceder. Va a ser hasta que el Señor venga. Dice la Escritura, mis hermanos, en este es Zacarías. Zacarías capítulo 12 y verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí y a quien traspasaren, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligirse sobre él como quien se aflige sobre ti. Amén. En algún día ellos van a recibir el Espíritu. Dice el Señor, y cuando reciban el Espíritu de Dios, mirarán a mí, al que traspasaron, y van a llorar, y van a decir, Jesús de Nazaret, Él era el Mesías, pero no lo podían ver. Y ahora los judíos les van a decir a ustedes, ustedes no son los verdaderos. Sí, el Señor no ha venido, y ellos no lo pueden ver. Y ustedes preguntarían, a lo mejor si platicaran con algún judío le preguntaría, dice, entonces Jesucristo no ha venido. ¿Y qué señal hay de que va a venir? Va a venir y va a establecer. Se va a establecer en Jerusalén y va
a gobernar y entonces es lo que ellos esperan. Dice, pero no por segunda vez, por primera vez. Pero el Señor ya vino. No, el Señor cuando venga será construido el templo. ¿Y dónde está el templo? Si ya vino el Mesías, ¿dónde está el templo? No lo tenemos. Eso es lo que ellos dicen. Pero hermanos, cuando venga el Señor, será edificado. Y es fácil de pensar, mis hermanos, que ellos pues simplemente viven en lo que es el Antiguo Testamento y lo van a aceptar así. Pero para nosotros es claro que no estamos equivocados en el camino. El pueblo judío tiene todo. Tiene la palabra de Dios, tiene estos escritos. Estos escritos los tienen en el original y los pueden leer perfectamente. Nosotros no. Nosotros tenemos que necesitar la ayuda del Espíritu de Dios para entender todas estas cosas. Pero el pueblo judío, aún teniéndolo, no lo ve, porque el Espíritu de Dios no le permite que eso sea. Y a nosotros, el Espíritu de Dios nos permite que veamos las cosas tal y como son. Hay cosas que hasta podrían estar equivocadas en los escritos y la iglesia de Dios los predica tal y cual son, sin haber sabido muchas cosas. Porque era lo que... Porque hermanos, sin saber hebreo, sin saber muchas cosas, nuestros hermanos, por mucho tiempo la iglesia nos ha predicado lo que es la doctrina. Y algunos hermanos que no sabían los escritos. Y aún viendo que la escritura decía algo contrario, dicen, no, esto es así y esto se explica así. Y los que ahora tenemos la oportunidad de tener cosas mejores, y hasta los escritos a la mano, aunque sea electrónico, pues no nos cuesta tener cosas así. Y otros no lo tenían. No tenían los escritos. No tenían las computadoras, no tenían todo lo que tenemos hoy. ¿Qué tenían? El Espíritu de Dios. Y el pueblo de Israel hoy tiene los escritos. Y no. Pero cuando lo reciban lo entenderán. Y hoy el pueblo de Israel dice, cuando venga el Señor, establecerá su reino. Y está pronto a venir. Y lo estamos esperando. Y será su primera venida. Y nosotros le decimos, entonces tú lo vas a agarrar y lo vas a matar. En vez de recibirlo con los brazos abiertos, lo vas a matar. No,